Putin mantiene una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Ejército vaciado es el informe que revela la falta de municiones, financiación y personal en las Fuerzas Armadas británicas. Los Países Bajos van a suministrar a Ucrania otros 6 cazas F-16. Solo un tonto votaría a favor de lo que dice Donald Trump, ni comenta el proyecto de ley sobre fronteras y ayuda a Ucrania e Israel. Rusia, China e Irán realizarán ejercicios navales conjuntos. Es la unidad poderosa para hacerle frente a los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Líder republicano de Estados Unidos contra el proyecto de ley sobre fronteras. Estaba muerto ya a su llegada a la Cámara. Así está el panorama. La unidad poderosa que se manifiesta en el nuevo escenario mundial. El dilema de Estados Unidos ante el nuevo escenario geopolítico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy lunes 5 de febrero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 3 de la tarde con 9 minutos. Ojalá me puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video, ayuda mucho, y sobre todo que puedan compartir la información. Vamos directo a esto que está ocurriendo. Y vamos a iniciar con este dato. Rusia, China e Irán realizarán ejercicios navales conjuntos. Según el comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, el objetivo de las maniobras es garantizar la seguridad regional y defender los intereses comunes. De esta manera, las fuerzas navales de estos países, Rusia, China e Irán, planean realizar ejercicios marítimos conjuntos, así lo dan a conocer. De acuerdo con el alto militar, las maniobras que se llevarán a cabo antes del 19 de marzo tienen como objetivo garantizar la seguridad regional y defender los intereses comunes. Además, se agregó que otros países también fueron invitados a asistir a los simulacros, pero no han dado detalles. Los anteriores ejercicios entre Moscú, Pekín y Teherán se realizaron en 2019, 2022 y 2023 en las aguas del Océano Índico y en el Golfo de Omán. Así es como se da a conocer este dato que obviamente hace que prendan los semáforos rojos a los países aliados de Estados Unidos. Y mientras tanto, los Países Bajos suministrarán a Ucrania otros 6 cazas F-16. Se da a conocer que ya están preparando la entrega de estos aviones adicionales a Ucrania, de acuerdo con lo que informa la ministra de Defensa, Casa Ollegren. De este modo, el número total de cazas que Amsterdam tiene previsto suministrar a Kiev asciende a 24. No se sabe cuándo se entregarán los cazas, pero antes hay que formar a los pilotos ucranianos y preparar otras infraestructuras necesarias, es lo que informó el gabinete holandés. Los Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros en acordar el suministro de cazas F-16 a Ucrania en agosto. Desde Ámsterdam señalaron que el país dispone de un total de 42 aviones. Así es como está este panorama. Y bueno, algo que también ha llamado mucho la atención es este dato. Ejército vaciado. Informe revela falta de municiones, financiación y personal de las Fuerzas Armadas Británicas. Un comité de la Cámara de los Comunes puso en duda la preparación bélica del ejército del Reino Unido en medio de las crecientes llamadas de Occidente a aumentar los gastos en defensa ante la denominada amenaza rusa. Las fuerzas británicas no podrían, en su estado actual, contrarrestar con certeza una amenaza del ejército ruso, debido a que las reservas de municiones del Reino Unido y, de hecho, de Europa, están muy por debajo del nivel necesario para ello, señala un reciente informe de un comité de las cámaras de los comunes con recomendaciones para el gobierno británico. Varios altos cargos militares actualmente retirados, que fueron consultados por los autores del reporte, cuestionaron la preparación bélica de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Así, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, el retirado general Lord Houston,
afirmó que el vaciamiento del ejército británico, que empezó en el 2010, ha provocado deficiencias en la resiliencia bélica del país ante la posibilidad de cruzar el umbral de una guerra formalizada contra Rusia. Tras analizar la disponibilidad operativa, preparación para la guerra y preparación estratégica del ejército británico, el comité llegó a la conclusión que las Fuerzas Armadas del país se han desplegado por encima de su capacidad en respuesta al empeoramiento de la situación de seguridad, pero todas tienen deficiencias de capacidad y de reservas. Las filas del ejército británico están perdiendo personal más rápido de lo que pueden reclutarlo, subraya el informe, citando datos del Ministerio de Defensa, que admite públicamente que por cada 8 militares que se marchan, actualmente se contrata a 5 personas, apuntando que la situación puede haberse deteriorado aún más. Asimismo, el comité destaca que las Fuerzas Armadas británicas están constantemente sobrecargadas, lo que ha impactado negativamente en la retención del personal en sus filas, así como ha retrasado el desarrollo de la preparación para la guerra. Con base a todo ello, el comité aconseja al Ministerio de Defensa encontrar los fondos necesarios para participar en operaciones y al mismo tiempo desarrollar la preparación para la guerra o, de no ser posible, reducir la carga operativa de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues así es como está ya esta situación bastante también complicada para varios países de Europa que pues se han visto muy mermados en cuanto a su capacidad militar frente a Rusia, y esa es la verdad. Putin mantiene una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed. Bueno, hasta donde se da a conocer, la conversación se centró en cuestiones de desarrollo ulterior de las relaciones amistosas ruso-emiratíes, teniendo en cuenta la visita del presidente ruso al país árabe el 6 de diciembre de 2023. Además, consideraron las medidas para proporcionar ayuda humanitaria adicional a la Franja de Gaza y reafirmaron la posición de los principios de ambos países sobre un alto al fuego lo antes posible en la región. También hubo un intercambio de puntos de vista sobre el conflicto ruso-ucraniano, incluido el ataque por parte de Ucrania contra un avión Il-76 con prisioneros de guerra ucranianos a bordo. Entre otras cosas, Vladimir Putin agradeció al presidente emiratí su mediación en el intercambio de prisioneros con la parte ucraniana. Y bueno, mientras tanto, en Estados Unidos las cosas no están nada bien para el presidente estadounidense Joe Biden. Muerto a su llegada a la Cámara, líderes republicanos de Estados Unidos contra el proyecto de ley sobre fronteras. El proyecto de ley fracasa en todas las áreas políticas necesarias para asegurar nuestra frontera y en realidad incentivaría más la inmigración ilegal, señalan los congresistas. Pues así es como se opusieron prácticamente a este proyecto de ley de inmigración del Senado. La declaración fue elaborada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el actual líder de la mayoría en ese cuerpo, Steve Scalise, el líder adjunto de la mayoría republicana, Tom Emmer, y la presidenta de la conferencia republicana de la Cámara, Elise Stefanik. Como señalaron los congresistas, el proyecto de ley fracasa en todas las áreas políticas necesarias para asegurar nuestra frontera y en realidad incentivaría más la inmigración ilegal. La soberanía de Estados Unidos está en peligro. Cualquier consideración de este proyecto de ley del Senado en su forma actual es una pérdida de tiempo. Está muerto a su llegada a la Cámara. Animamos al Senado de Estados Unidos a que lo rechace. Es lo que concluye el comunicado. Y en esta tesitura, pues también Donald Trump comentó el proyecto de ley sobre fronteras y ayuda a Ucrania e Israel. Solo un tonto votaría a favor. Necesitamos un proyecto de ley de inmigración y fronteras separado. No debe estar vinculado a la ayuda exterior de ninguna manera. Es lo que denunció el exmandatario de Estados Unidos en referencia al documento que prevé la financiación de los 60 millones de dólares para Ucrania y los 14.100 millones de dólares para Tel Aviv. Pues ahí está la postura, ¿no? Dice Donald Trump de manera categórica, pues que es algo verdaderamente una acción, dice, tonta, ¿no?
ha tachado de deseo de muerte para el Partido Republicano el proyecto de ley bipartidista que pretende desbloquear los fondos para seguridad fronteriza y ayuda a Ucrania e Israel. Horas después de que los senadores revelaran su texto este domingo, solo un tonto o un demócrata de izquierda radical votaría por este horrendo proyecto de ley fronterizo que únicamente otorga autoridad de cierre después de 5,000 encuentros por día, cuando ya tenemos derecho a cerrar la frontera ahora, lo cual debe hacerse. Pues ahí está, ¿no? Nada, pues también fácil la situación para Joe Biden en medio de toda esta situación geopolítica. Ojalá me pueda dar tu punto de vista, tu opinión desde luego es importante. Yo te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.